Ámbulos, le presentamos a nuestra primera invitada. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo a Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México, que nos acompañe en contextos y que podamos conversar sobre esta cifra que han dado después de un análisis que ha realizado Redim, que diariamente son asesinados 7 menores de edad en México, es decir, personas menores de 18 años, lo que involucra niños, niñas y adolescentes. Esto se ha dado a conocer recientemente y nos dicen también que 3.6 casos en promedio son homicidios dolosos de los 7 asesinatos de menores que se registran, es decir, el resto podrían ser homicidios culposos. Por supuesto que es una cifra que duele y que tenemos que enterarnos qué es lo que está sucediendo. Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. Hola, buen día Marcela y Manuel Cerrato. Gracias. Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias. A Tania, la audiencia en la comarca lagunera. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues impactados y además dolidos, porque no deja de doler. Hay una sensibilidad muy particular en lo que sucede con los niños y pensar que 7 niños se han asesinado, ya sea dolosamente o culposamente, pues es una cifra que impacta. Es una cifra que estremece, ¿no es cierto? Es uno de los hallazgos que Redim tuvo al analizar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el periodo, digamos, de enero a mayo de este año, o sea, lo que llevamos de año prácticamente. Pero lamentablemente no es del todo una novedad. En realidad hemos estado alertando desde hace mucho tiempo sobre los efectos nocivos que tiene sobre nuestras infancias, el combate al crimen organizado, en su momento la llamada guerra contra el narco, etcétera. O sea, todo el despliegue que sucede en los territorios de nuestro país para detener la inseguridad y para detener el crimen está impactando directamente ya no solo en la seguridad, ya no solo en los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino en sus vidas directamente. Y este dolor que en efecto, como dicen, se siente, no termina de concretarse por parte de nuestro país, tanto de la autoridad como de las personas que nos hacemos cargo de la seguridad de los niños, las niñas, etcétera. No termina de concretarse en una acción contundente para detener y para dejarnos claro como país que con los niños no. Estamos violando un límite, una barrera muy delicada cuando este tipo de eventos suceden contra nuestros niños, niñas, adolescentes. Estamos observando desde Redim un fenómeno que en la región también se conoce como gatillo fácil, un uso desmesurado de la fuerza, un ataque en muchas ocasiones sin una observación, sin un diagnóstico previo, sin estar viendo quiénes son esas personas que están lavando los coches o atendiendo las casas o en las calles, etcétera, cuando son en muchos casos niños adolescentes, ¿no? Entonces, sí, esta cifra de los 7 niños ejecutados, o en homicidios cada día, se corresponde a 1,051 homicidios de niños en México. La gran mayoría, más de 800, eran varones, y esa cifra representa un incremento. Ahí hay una subida en la curva, digamos, del 1.3%, y eso es lo que hay que alertar, porque estas cifras tendrían que no solo ir a la baja, sino permanecer en cero siempre. Y como decías, también hay un buen número de homicidios dolosos, 3 homicidios de niñas, niños y adolescentes, foco en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, pero como ustedes saben, no hay territorio del país en donde esto sea una realidad erradicada del país. Entonces sí que tenemos que llamarnos a la atención y a que este dolor y este shock y esta sorpresa que nos causa se transforme en acciones para salvaguardar la vida de nuestras infancias y adolescentes. Claro. Sé que será difícil establecerlo, pero ¿son víctimas circunstanciales o realmente los criminales, tratándose de los homicidios dolosos, van por los niños? Me parece que tendríamos que discernir en cada caso, y por eso es importante también hacer un llamado a que estos crímenes se investiguen con
expertise, o sea, con personas que sean expertas en niñas, niños, adolescentes, en las dinámicas de los adolescentes en los territorios, para poder establecerlo. Hay algunos casos que, por lo que relatan las familias y las comunidades, podrían ser ejecuciones extrajudiciales, podrían ser en algunos otros casos, digamos, no quiero usar esos términos porque son los incorrectos, pero la autoridad en alguna ocasión lo hizo, como víctimas colaterales. Entonces, en algunas ocasiones es la propia autoridad, como fue el caso de estos 2 niños en Veracruz, a quienes hay que insistir en enviar una condolencia a sus familias y a su comunidad, pero hay otros casos en donde los niños y las niñas, los adolescentes están siendo usados, ¿no es cierto?, por el crimen organizado, y esto también es terrible, ¿no? Y tenemos que aprender también a observar cuáles son las causas detrás de estas violencias, ¿no es cierto?, un poco los entornos que generan que nuestras infancias y adolescencias estén formando parte, ya sea activamente o ya sea simplemente por estar en el escenario en el que suceden estos actos de violencia, porque en muchas ocasiones lo que tenemos detrás, digamos, cuando hay una participación de niños, adolescentes, son contextos de familias con economías pauperizadas, de pérdida de ingresos, ahí donde la crisis por COVID ha hecho también una crisis económica en muchas de las familias en nuestro país. Pues en ocasiones niños y niñas han tenido que salir a buscar el ingreso y los recursos para completar la supervivencia, ¿no es cierto? El hecho también de estar por ya demasiado tiempo fuera de las escuelas, pues hay que recordar que en las escuelas no solo se realiza el derecho de educación, sino que las escuelas son también un entorno de protección para que mantener lo más lejos posible de estas actividades y de sus efectos a niñas, niños y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que antes de criminalizarles, digamos, incluso si fueran a por ellos, incluso si fueran parte, porque a veces son reclutados por el crimen organizado, antes de pensar en la dimensión de que estos niños y adolescentes pudieran tener algo que ver con sus grupos, lo que hay que entender es que son niños, niñas, adolescentes, menores de edad, con necesidad de una protección reforzada a sus derechos, y al eso no estarse viendo garantizado, están enfrentando los efectos de una violencia que no ha terminado de ser atendida con las estrategias adecuadas. Uh-huh. Tania, buenos días, con el gusto de saludarte. Dos cosas. De estos lamentables homicidios de menores, ¿en qué proporción son feminicidios? Porque por desgracia, de esos entre 9 y 11 feminicidios que se cometen por día en nuestro país, pues las menores de edad no han estado exentas. Y recordamos, hablando de niñas muy pequeñas, el caso, por ejemplo, de la menor Fátima en la capital del país. Aquí en la comarca lagunera hemos lamentado una serie de casos también, una pequeñita de nombre Carol en Lerdo, una pequeñita de nombre Milagros en Matamoros. ¿En qué medida son las niñas víctimas de feminicidio? Y por otro lado, también otro tema que resalta y que ustedes en la Redim lo informaron, en el informe de la infancia cuenta en México, sobre cómo se han incrementado los datos de menores deportados desde Estados Unidos a nuestro país, 24.1% más menores deportados con respecto a 2020. Significa que los niños están mayormente envueltos en dinámicas de pocas oportunidades que los orillan a la migración, o se han reforzado las acciones antimigrantes en la frontera con Estados Unidos. Esos dos temas, Tania, por favor, feminicidios y los niños involucrados en los procesos migratorios. Sí, muchas gracias, Manuel, por poner el ojo ahí, porque es cierto que a veces pensamos en homogéneo en nuestras infancias, ¿no es cierto? Y hay que aprender a observar lo que sucede también en términos del género, porque sabemos que en nuestro país es una característica que puede hacer la diferencia a la hora del desarrollo de un proyecto de vida o no, ¿no es cierto? Uh-huh. En el informe anual que presenta Redim, que lo presentó a inicios de este año, dimos cuenta de cómo la violencia contra las niñas y las mujeres adolescentes también está teniendo un impacto diferenciado, en algunos casos muy agudo. Por ejemplo,
hay un par de vertientes, el feminicidio y también la trata de personas, en donde el año pasado tuvimos los picos más altos. Veníamos en un decremento desde 2015, bajando en esos números, y tuvimos las cifras más elevadas en este año. Digamos, en 2020, el año pasado, 86 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, insisto, la cifra más alta es de 2015, y 153 niñas y adolescentes fueron víctimas de trata de personas, de nuevo la más alta, ¿no? También son víctimas de corrupción de menores, víctimas de lesiones. Tenemos que hacernos cargo de que la cultura adultocéntrica en nuestro país, es decir, pensar que la vida pública solamente transcurre por lo que nos pasa en el día a día a las personas adultas, es incorrecto. Y también, además de esta cultura adultocéntrica, arrastramos una cultura machista que ejerce violencias particulares que se expresan de muy distintas formas en contra de las niñas. Y para hablar de los homicidios registrados en este año, en el periodo que comentábamos, de estos 1.051 casos de homicidios, 244 eran mujeres. Cuando hacemos el foco sobre los homicidios dolosos, los 460 homicidios dolosos que llevamos en los primeros meses del año, 67 de ellas eran mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de los homicidios por armas de fuego, que es terrible, pero no tendríamos que estar hablando, ¿no? De armas de fuego vinculadas con niñas, niños, adolescentes. Sí, terrible. Llevamos 340 homicidios por armas de fuego de enero a mayo, y de esos 340, 54 eran mujeres. Y esto está bien decirlo y recordarlo, y recordar cuál es el impacto que por cuestiones de género las mujeres también viven. En algún momento quedarnos en resguardo por la pandemia podría significar habernos librado del COVID, pero también sabemos que niñas, adolescentes y mujeres en general es en sus hogares en donde viven las violencias, y el resguardo en este sentido no quiso decir salvarles la vida a muchas de ellas, ¿no? Claro. Y pasando al tema de la migración, efectivamente, pese a que tenemos un contexto legal en donde la devolución de menores no debería de estar sucediendo, sobre todo con los esfuerzos que ya se han señalado hacia poder reunificar a las familias, ubicar a los padres y a las madres, sobre todo en el otro lado de nuestra frontera norte, etcétera. Es cierto que estamos observando un alto índice de deportaciones de niñas, niños, adolescentes hacia México, y también algunas detenciones de niñas, niños, adolescentes en nuestro país. Es otro de los casos en donde la pandemia no es cierto que lo frenó todo, ¿no? Como a veces podemos pensar, y la movilidad humana siguió. ¿Por qué? Porque estos niños, niñas, adolescentes provienen nuevamente de contextos muy adversos en términos de estar escapando de las violencias, estar escapando también de la violencia estructural que implica el hambre y la pobreza. Efectivamente, en muchos casos se están moviendo por necesitar dibujarse un horizonte mejor de vida, y esto les hace pues emprender los largos caminos que ya sabemos que toman, en algunos casos no acompañados y no acompañadas. Entonces sí, las infancias hoy por hoy en nuestro país, nacer niño o niña quiere decir tener más probabilidades de ser pobre, ¿no? Estamos hablando de más de la tercera parte de la población en nuestro país cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, y hay una sobrerepresentación de la pobreza en los niños y en las niñas. Entonces, por eso es importante voltear a ver las causas estructurales. Es inadmisible, la verdad, que siendo un país con una de las primeras 15 economías del mundo, tengamos una distribución tan desigual de los ingresos, y que veamos que esta desigualdad no únicamente quiere decir cuánto dinero se tiene en el bolsillo, sino que transforma, trastoca y afecta a veces fatalmente las vidas de nuestros infancias. Entonces tenemos que hacernos un replanteamiento. Ahora que la vida se tiene que reinventar, ¿no? Por el COVID, tenemos que hacernos un replanteamiento, por un lado, sobre el combate a las desigualdades y concretamente hacia la pobreza, y por otro lado, hacer una reflexión sobre
sobre el papel del Estado, ¿no es cierto? A veces olvidamos que niñas, niños, adolescentes son sujetos de derecho, no son pertenencias de sus familias, no son personas a las que haya que tutelar y nada más, no, son sujetos de derechos, y el accionar público también tiene que orientarse hacia allá. Tanto el CIPINA, esta Secretaría el sistema, es un sistema, el CIPINA agrupa a una serie de instituciones para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, como también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la propia Secretaría de Gobernación, instalaron una comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y COPREVNA, esta comisión, se planteó un plan de acción entre el 19 y el 24, con una alianza global para poner fin a toda forma de violencia contra los niños. Y el plan establecido como la estrategia de protección frente a la violencia armada tuvo un buen desarrollo, digamos, se construyó con personas expertas, con organizaciones de la sociedad civil, con el compromiso de muchas de las instituciones de la administración coordinadas en este sentido. Y lamentablemente esta comisión, que tendría que estar este año sesionando mensualmente, no lo está haciendo. El CIPINA también atraviesa por una especie de crisis política al no tener titular, y digamos que aquí es donde se ven los efectos de esa desatención por parte de la autoridad. Esta comisión tendría que estar sesionando mensualmente, porque así se lo había propuesto, para atender problemáticas, miren, como homicidios, pero también reclutamiento forzado, pero también desaparición forzada de niñas y adolescentes, revisando las acciones legislativas, los mecanismos de reporte de violencias, un observatorio para la prevención del reclutamiento, formación de las personas servidoras públicas, es decir, todo un plan de acción encaminado a construir espacios seguros, cultura de paz, desvinculación y desmovilización de niñas, niños y adolescentes de los posibles vínculos con el crimen organizado. Y la importancia del sesionar mensualmente, pues no es nada más que la burocracia se siente a tener reuniones, sino que ahí se tendría que estar dando cuenta de los pasos que se han seguido, evaluar las políticas y las acciones implementadas y hacer los ajustes necesarios. De otra forma, difícilmente vamos a hacer que el barco vaya hacia otro lugar. Un primer momento importante es en el que ustedes, los medios, son clave para hacer un llamado de atención a la sociedad, y ese llamado de atención en un segundo lugar nos tiene que servir para que las instituciones se pongan nuevamente a trabajar en esta estrategia para detener la violencia armada y sus efectos en niñas, niños y adolescentes, y también como sociedad llamarnos a la inadmisión de este tipo de cuestiones cuando de lo que se trata es de proteger de la mejor y más amplia medida a nuestras niñas, niños y adolescentes. Claro. Tania, tenemos 2 minutos y yo no quiero dejar de preguntar, ¿sabes? Desde que tuvimos la oportunidad de hacer contacto con ustedes y supimos que iban a estar aquí, es uno de los pendientes grandes que tenemos en Coahuila. Al norte, en Coahuila, la región carbonífera, hay muchos niños, adolescentes, que entran a los pozos de explotación de carbón y no saben si van a salir. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede trabajar? Porque este es otro tipo de violencia, pero finalmente es violencia porque estamos atentando contra un estadio en la vida formativa de los seres humanos y de estos niños que están en la indefensión a causa de la pobreza, y que la pobreza es la que precipita que tengan que entrar estos pozos en la búsqueda de los recursos para poder sobrevivir. ¿Qué se puede hacer, Tania, en ese sentido? Absolutamente. Hay que recordar que estamos en un año en el que la Asamblea General de Naciones Unidas decidió dedicarle a la eliminación del trabajo infantil, sobre todo al trabajo infantil explotado y sobre todo al trabajo infantil que pone obstáculos para que niñas, niños y adolescentes se desarrollen como tales, ¿no es cierto? El trabajo no tiene que ser criminalizado, digamos, en amplio sentido es más un derecho que un delito, pero lo que sí se tiene que perseguir y eliminar a toda costa es la explotación y aquellos trabajos que resultan peligrosos. En Redim hicimos, y se los haremos llegar, hicimos público un informe justamente en torno al 12 de junio, que es el día para la eliminación del trabajo infantil, un informe sobre los retos que nos va a imponer como país el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos, porque ahí también estamos observando algunas dinámicas de incorporación de niñas, niños y adolescentes en actividades peligrosas, y esas son las que tienen que estar limitadas. ¿Qué se puede hacer? Hay una serie de rutas de trabajo que
están establecidas desde la articulación de las instituciones públicas, en gran medida en la coordinación a través del CIPINA. Por eso nuestro llamado también a que el CIPINA se mantenga, se robustezca, siga funcionando y articulando la acción pública con mirar a las infancias, porque de otra forma las instituciones parecería que olvidan estos casos como los que comentas, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tania, por tomarnos la llamada, por hacerse presentes y por esta información que para nosotros es significativa, sobre todo por el tema tan delicado que hay en el fondo, que es la preservación y los derechos de la vida y de los derechos de los niños y niñas, por supuesto. Muchísimas gracias. Por supuesto, con mucho gusto y gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias. Hasta luego, Tania. Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim. Son las 7:47. Vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.